Hola, mi nombre es Gretchen Castro, soy la profesora de Geometría Descriptiva de la Universidad José María Vargas. Hoy vamos a ver sólidos y superficies, ¿ok? En este capítulo veremos las generalidades de los sólidos y la superficie, su representación en proyecciones diédricas, así como la representación en el sistema axonométrico, explicado en la clase anterior. ¿Ok? Explicaremos el desarrollo de los sólidos sobre un plano horizontal, señalando también lo que es la verdadera magnitud en todos sus planos. ¿Ok? La parte más importante que nos ocupa en este episodio tiene que ver con la aplicación de dicho sólido o superficie en los proyectos arquitectónicos. De tal forma que trataré de mostrarles ejemplos concretos de proyectos reales en los cuales se hace presente estos objetos en el espacio. Conocer la naturaleza de ellos nos permitirá en su momento proponerlos en la concepción de los modelos arquitectónicos. ¿Ok? Igualmente, presentarlo de una forma correcta, ¿no? Para que puedan desarrollar todo ese tipo de cubiertas que son ahora más orgánicas, ¿ok? Es la parte para la construcción como tal, ¿ok? Si bien lo que hemos visto en el desarrollo de los planos, el tema de las intersecciones en estos elementos en el espacio son bastante complicados, ¿ok? No intento asustarlos, pero sí es un poco que lleva con mayor detenimiento el desarrollo de estos sólidos, ¿ok? Y hay que estudiar esta materia para poderla comprender, ¿ok? Porque son muchas líneas en lo que se refiere al desarrollo como tal, ¿ok? Por eso la geometría descriptiva es el dibujo como tal. Porque la otra se puede decir que dibujo y técnica son como la introducción, ¿ok? Sí, sin dejar a un lado que las axonométricas, la isometría y la perspectiva son importantes, pero todo lo demás se logra con la geometría descriptiva, ¿ok? Eh, Fíjese esto, quiero hacer claridad que mi posición no es suprimir la enseñanza de la geometría descriptiva, más bien se trata de concentrarnos en aspectos relevantes de esta ciencia que permite al estudiante resolver distintos problemas del objeto en el espacio. ¿Ok? Entonces, veremos un poco la clasificación de los sólidos y superficies. Superficies regladas, conformadas por el paso o movimiento de una línea recta generatriz. ¿Ok? Se genera lo que es estos conos, ¿verdad? Y estos paraboloides, ¿ok? Como ellos giran sobre su propio eje y se conforman este tipo de figuras, ¿ok? Vamos a ver lo que son las desarrollables que se pueden desplegar todas sus caras sobre un mismo plano para la construcción de modelos en escala. Tenemos los sólidos limitados por superficies planas que delimitan a cada una de ellas. Tenemos lo que son los regulares y los irregulares. Estos son los poliedros o los polígonos. ¿Ok? Tenemos, por ejemplo, el tetaedro, el hexaedro, el octaedro, dodecaedro y cosaedro. Y los irregulares, bueno, los prismas y pirámides, ¿no? También tenemos de simple curvatura, formadas por una base curva que tiene infinitos elementos, pero solo se representan los extremos, como son los conos y los cilindros. Esto que tienen aquí, el cono y el cilindro. Los no desarrollables no se pueden desplegar sobre un mismo plano,
tenemos lo que se llama alaviadas, superficies regladas en cada una de dos rectas generatrices continuas que se cruzan en el espacio. Tenemos las hiperboloides de revolución, paraboloide, ciclondroide, helicoide, recto u oblicuo. También tenemos las superficies curvadas, conformadas por un paso de movimiento de una línea curva generatriz, como este círculo, ¿verdad? Que se generan sobre una misma recta, ¿ok? De revolución, generatriz, una curva, una directriz, una circular, esfera, elipsoide, alargado, paraboloide, de doble curvatura y superficie lisa. Luego tenemos los poliedros regulares. Son sólidos conformados por superficies regladas que son polígonos regulares. Lo que hemos visto en el primer semestre que hicimos el tetraedro, octaedro, hexaedro, dodecaedro y cosaedro, ¿no? El tetraedro está formado por 4 triángulos equiláteros. El saedro, un cubo. Octaedro, conformado por 8 triángulos equiláteros. El dodecaedro, formado por 12 pentágonos. ¿Ok? El icosaedro, formado por 20 triángulos equiláteros. Luego tenemos los poliedros irregulares. Tenemos las prismas. Es un poliedro irregular compuesto por dos bases que son polígonos iguales y paralelos, unidos por caras que son paralelogramas. La base de esto puede tener cualquier forma poligonal, identificándose estos sólidos con el número de lados que tenga su base. La altura del prisma es la distancia perpendicular de la base cuando se intersecta por una cortante no paralela a la base. La parte comprendida entre la base y la intersección se denomina tronco o prisma, o base truncada o prisma truncado. Esto que ustedes ven acá, esto es el tronco del desarrollo de la pirámide, igual que esto, es el desarrollo, es la altura, ¿ok? Tenemos aquí el prisma truncado, que es cuando un plano lo atraviesa, queda de esta manera, ¿ok? Igual. Entonces, esto es importante cuando se le mandan a hallar el desarrollo de un prisma, ¿verdad? En cuanto a su desarrollo, ¿ok? Tenemos aquí, déjame bajarle un poco, las pirámides. Es un poliedro irregular que tiene las caras laterales formadas por triángulos que se unen por un punto común llamado vértice y cuya base del polígono cualquiera es su base igual a la prisma. Si la pirámide es cortada por uno de los planos que se intersecten todas sus aristas, la parte comprendida entre la base y la sección se denomina tronco de la pirámide o pirámide truncada. Esto es lo que yo les vengo hablando de nuestra pirámide y nuestra pirámide oblicua, ¿ok? Luego tenemos nuestra pirámide truncada que fue cortada por un plano horizontal que la cortó horizontalmente y se formó el hexágono, ¿ok? En la parte superior, porque esta pirámide tiene 6 lados iguales, ¿ok? Y la pirámide truncada
obliqua truncada es el mismo, pero está inclinada, ¿ok? Esto es importante que lo veamos porque estos son los ejercicios que nosotros vamos a desarrollar. Luego después tenemos la superficie de simple curvatura. Son superficies regladas generalmente por el movimiento de una línea recta llamada generatriz que se desplaza en contacto con la curva de la directriz. Las líneas consecutivas han de cortarse el cono o ser paralelas, cilindro, pero no se cruzan. Estas superficies son desarrollables y hacen que este grupo de conos o cilindros, tanto rectos como oblicuos, es regularmente truncado y se llaman cono recto, cono oblicuo, cono truncado, cono oblicuo truncado, ¿ok? También tenemos los cilindros, son formados por una línea recta que se desplaza en contacto con una línea curva plana y cada posición de la recta permanece siempre paralela a la posición inicial. Esto es un cilindro recto, ¿ok? El cilindro oblicuo, como su palabra bien lo indica, está ubicada oblicuamente con respecto a la horizontal, ¿ok? ¿Ok? Un cilindro recto truncado, esto ya es truncado por un plano en una posición X, ¿ok? Y un cilindro oblicuo truncado también, ¿ok? Tenemos todo este tipo de elementos. Luego tenemos las superficies alabeadas, superficies regladas, en las que dos rectas generatrices consecutivas se cruzan en el espacio. Estas superficies no son desarrollables. La hiperboloide de revolución es una rama, generando una línea recta que se mueve siempre en contacto con los tres círculos cuyo centro permanecen y son perpendiculares a su eje. Dicha recta no es paralela al eje ni se corta. Aquí podemos verlo, ¿ok? Se observa que en la proyección horizontal tenemos dos círculos concéntricos, uno dentro de otro. Esto se llama círculos concéntricos, ¿ok? El exterior corresponde a la base superior, el interior inferior es el central, que se llama círculo de garganta. La línea recta generatriz parte del punto 1, ¿ok?, a la base superior y pasa tangente al círculo de la garganta. Es decir, ella pasa tangente. Ella empieza acá y pasa por este lado. Y así se van generando los distintos tipos de líneas para generar este tipo de superficies avaliadas. ¿Ok? El ejemplo, tenemos un círculo con directriz de 20 partes y cada nuevo elemento consecutivo va girando en torno a él. ¿Ok? Aquí lo pueden ver ¿cómo se llama esto? En isometría. ¿Ok? Aquí lo vemos en perfil y aquí ya con textura. ¿Ok? Que se forma el cono de revolución. Paraboloide hiperbólico, superficie alabeada, originada por el movimiento de una línea recta que está siempre en contacto con dos líneas rectas que se cruzan y dos generatrices consecutivas siempre se cruzan. En la muestra, ¿ok?, tenemos un paraboloide hiperbólico. Muestra en la figura H y B
de un paraboloide formado por las rectas oblicuas, ¿ok? Cada recta directriz se divide en un número determinado de partes iguales. El primer grupo está marcado por un punto 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, o sea, son pares. Y el segundo grupo por 2, 4 son los mismos. Cada una consecutivas, perdón, pero con prima. Respectivamente, los puntos que se han dividido en cada recta se unen entre sí cada 2 o cada 4 o cada 6 y el resultado es una malla formada por rectas generatrices que se pueden apreciar en la proyección vertical e igualmente en las proyecciones axonométricas. Podemos observar que al cruzarse la línea en la superficie se forma una parábola entre la parte externa de la misma y por ello esta superficie se llama paraboloide, ¿ok? El paraboloide es una superficie no desarrollable. Para construir el modelo a escala es necesario aplicar el mismo principio que lo originó, es decir, trazar líneas o hilos que unan espacialmente las rectas o directrices para formar una especie de tejido. Arquitectónicamente se puede aprovechar las características principales de esta superficie ser regladas para construir grandes superficies que cubran grandes espacios, utilizando elementos lineales, cables, trabajando a la tensión y luego se pueden recubrir con una película relativamente delgada de algún material que le permita formar este tipo de paraboloides, ¿ok? Aquí podemos ver la planta. Aquí tenemos lo que es el perfil y acá tenemos una axonométrica y ya el modelo generado, ¿ok? Esto es lo que se está usando últimamente, lo que tenemos en tendencia, pues, ¿ok? Disculpen que tengo un poco de gripe, ¿ok? Luego tenemos el conoide. Es una superficie alabiada formada por el movimiento de una línea recta en contacto con una recta fija y la curvatura que por lo general es un círculo, es decir, una recta con un círculo que se va moviendo. Aquí lo pueden ver, ella tiene este tipo de figura, ¿ok? Aquí tenemos lo que es la vista y el modelo como tal. Luego también tenemos el ciclidroide. Es una superficie alabiada formada por el movimiento de una línea recta en contacto con dos curvas de diferentes radios. Dos posiciones consecutivas de la recta generatriz siempre se cruzan en el espacio. Estas no son desarrollables, es decir, fíjense, nosotros tenemos medio arco de circunferencia en este costado y tenemos otro arco de circunferencia de mayor amplitud en el otro extremo. Tenemos que se nos unen cada una de esas líneas, ¿ok? Con la parte posterior que las dividimos en la misma cantidad de partes, ¿ok? Ustedes pueden ver acá las ocultas, ¿ok? Y entonces, bueno, aquí podemos ver la axonométrica y la vista cenital. Luego tenemos el helicoide recto, superficie alabiada formada por el movimiento de una recta generatriz en contacto con una elipse recta, siempre perpendicular al eje del helicoide. ¿Ok? Aquí podemos ver, esto es lo que nos va a generar básicamente, si ustedes ven, es una escalera de caracol. ¿Ok? Es el principio básico que se llama helicoide. ¿Ok? Tienen su planta, tienen su vista, tenemos la axonométrica, ¿ok? Y el modelo. Y acá la pueden ver en un elemento arquitectónico, la escalera helicoidal.
¿ok? Miren esto es una belleza, esto es una rampa. Entonces esto se puede hacer tipo rampa, dándole la pendiente en su desarrollo, como también puede ser una escalera también, ¿ok? Pero esto es una belleza, esto de verdad son espectaculares. Y estas que son concéntricas, acuérdense que el concéntrica es que los círculos se van haciendo más pequeños mientras ella va girando, ¿ves? Ven acá, esto es una nota. O sea, de verdad, estos elementos que se desarrollan es espectacular. Después tenemos el helicoide oblicuo, superficie baleada, que al igual que el helicoide recto, está formado por el movimiento de una línea recta generatriz que en contacto con una hélice directriz genera un helicoide oblicuo, ¿ok? Que está ya girada para un costado. Aquí lo pueden ver que está ya un poco girada con una pendiente como tal. Esto ya es como retorcida la cosa, ¿no? Bueno, hemos visto los sistemas de revolución. Ahora vamos a ver los sistemas de los planos acotados. ¿Okay? Los sistemas de los planos acotados, la respuesta exacta de la superficie terrestre resulta imposible por tratar una superficie absolutamente irregular. Esto corresponde a lo que son los terrenos, ¿okay? Cuando son con sus pendientes. No obstante, dada la importancia que el terreno adquiere en gran número de actividades de todo tipo que hace necesario disponer de un sistema de representación que permita, aunque sea aproximadamente, representar la forma y accidentes del terreno, determina la cota en cualquier punto de terreno y determina la pendiente del terreno. ¿Ok? Esto es, fíjense que nosotros acá tenemos lo que es la pendiente de la montaña y lo que hacemos es intervenirla a cierta distancia, que son planos que van cortando la montaña y cada silueta que nos va arrojando según cada uno de los planos son las cotas, es decir, la montaña, cómo se genera la curva en la montaña y la distancia de estos puntos es la distancia real que hay de esta cota a esta cota, porque son cortes. Y la altura de este corte es lo que nos va a decir qué cantidad de metros están haciéndose los cortes, la distancia de la pendiente. Es decir, entre este y este, cuando corta, hay un número. Ese número nos va a decir cuánto está subiendo de altura. ¿Ok? Este tipo de elementos se usan todo lo que son los mapas cartográficos, náuticos, ¿ok? Curvas de nivel, así se llama, son las curvas de nivel. Esta es la manera de la representación. Si ustedes ven, dice 1794 y dice 1792, y es decir que ella va en bajada, decreciendo. Es importante que cuando ustedes vean que las cotas se van juntando, bueno, eso significa que se está formando una vertiente, la caída del agua natural, ¿ok? Entonces es importantísimo que ustedes lo manejen. Para el trazado de perfil, para levantar el perfil, se procede de la siguiente manera. Primero, trazamos, medimos la distancia, el ancho y trazamos una línea de corte. Ya saben lo que nosotros lo hemos estudiado, lanzamos una línea de corte por el medio, nos va a dar cierta distancia de cada uno de ellos, ¿verdad? Donde nos van a indicar, aquí puede ver 101, 102, 103, es decir, que cada línea de esta está bajando 1 metro. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos esta planta y vamos a generar el perfil. Y así nos va a dar, voy a reducirlo para que ustedes lo puedan apreciar mejor. Vamos a reducirlo más.
para que vean que el corte, esto va bajando, ¿ves? Y nos da en este copito. Aquí en este copito, ustedes dicen que es medio plano, pero tiene como un poquitico de tierra, ¿ok? Entonces vean que cuando se va acercando más la cota, es más la pendiente, ¿ves? Y cuando se abre, tiene una ladera, es más largo, ¿ok? Y mientras más corto es, se va haciendo más pendiente. Aquí es fácil para construir porque tiene bastante superficie plana, pues, o sea, construible. Recuerden que cuando se hacen este tipo de movimientos, que hacen un corte a la montaña, esa tierra la podemos lanzar hacia el otro y aquí generar un muro de contención, ¿ok? Luego vamos a tener la representación tridimensional del terreno, que es la elevación en perspectiva o en axonométrica de nuestro volumen escalonado para poderlo apreciar mejor, ¿ok? También tenemos el terreno con esta malla que se asemeja a lo más realista posible. ¿Ok? La pendiente no es tan brusca como decir este corte que tenemos acá, sino es esto, realmente es esta. ¿Ok? No se produce tan brusco como el axonométrico. ¿Ok? Esta es como una malla tridimensional que representa un aproximado mejor de lo que es la pendiente de la montaña. Aquí como la superficie lo va suavizando, ¿ok? Y le colocan su textura, ¿ok? Aquí ustedes pueden ver en unos gráficos, unos ejemplos, donde aquí tenemos un corte típico y tenemos nuestras casas. Fíjense, aquí está ya el planteamiento de arquitectónico en una superficie con movimiento de topográfico. Si ustedes pueden ver, se dejó este espacio que es más plano, me imagino que serán para los usos de canchas múltiples, y cada parcela tiene una connotación distinta de cada terreno. Mientras más ajustadas están, es más pendiente. Esto quiere decir que todas estas casas que están ubicadas hacia este extremo tienen mayor pendiente que estas que están acá, porque vean la distancia. Se llaman, lo que se dicen, son laderas, ¿ok? Así es que se debe ubicar. Después se van haciendo el movimiento de cotas. Cada uno lo vamos modificando a su manera, ¿ok? Esto, bueno, ya está la tipografía de las casas. Se pueden hacer medios niveles, ¿ok? Aprovechando cada uno del terreno, el corte típico. Y bueno, ahora vamos a entrar a lo que son la geometría de la sombra. Ok. La arquitectura es el juego sabio, correcto y magnífico de los volúmenes reunidos bajo la luz. Nuestros ojos están hechos para ver las formas bajo la luz, la sombra, y los claros revelan la forma, los cubos, los conos, las esferas, los cilindros o las pirámides. Son las grandes formas piramidales que la luz revela bien. La imagen de ella es clara y tangible, sin ambigüedad. Por esta razón son formas bellas, las más bellas. Todo el mundo está de acuerdo con esto, el niño, el salvaje y el metafísico, en la condición esencial de las artes plásticas. Eso lo dijo Le Corbusier. Tradicionalmente se ha enseñado este trazo mediante monteas
partiendo de plantas, pistas y un trazado de fachada. Pero la experiencia ha indicado que es mucho más fácil comprender el trazo de sombra que el representarla en axonométrica. La sombra le da profundidad, le da misticismo, sobriedad a los volúmenes, profundidad, ¿ok? Y bueno, y esta es la proyección geométrica que nosotros vamos a empezar a estudiar. La regla de la construcción de la sombra es la ubicación del sol, ¿ok? La sombra de un punto A sobre el plano horizontal, que es el resultado a intersectar el rayo luminoso que pasa por el punto A rumbo al pie, ¿ok? Esta es la sombra, ¿verdad? Y esta es la proyección. Y esta es la sombra del punto arrojado a tal momento de que se realice, ¿ok? Podemos entonces decir que la sombra de una recta será la unión de la sombra de dos puntos, del plano de la sombra, de tres o más puntos, ¿ok? En lo que es la superficie plana, ¿ok? La sombra, o sea, es decir, este es el plano de proyección, este es el rayo y este es el punto del objeto donde está, ¿ok? Entonces, este triángulo es el que vamos a utilizar formado por a todo nuestro volumen que tengamos, ¿ok? Fíjense, tenemos esta recta y teníamos este ángulo que este es el rayo luminoso y este es el rumbo, ¿ok? Hacia dónde va la sombra. Entonces se nos conforma esta pirámide, ¿verdad? Y esta pirámide es la que le vamos a dar la sombra, es decir, tenemos esta recta AB y ubicamos este triángulo donde comienza A y donde comienza B y aquí tenemos la sombra de la recta, ¿ok? Es muy sencillo, pero tiende a complicarse, ¿ok? A no complicarse, no, a no visualizarlo bien como lo indican, ¿ok? En el plano vertical, bueno, aquí ustedes pueden ver que la sombra de un punto es un punto y la vertical, bueno, es esta que está acá, con la misma inclinación, ¿ok? Aquí tienen otro ejemplo. En esto se usan paralelas, ¿ok? Esta es la sombra. Aquí tienen. Desde la base. Por debajo. Tenemos el plano vertical. ¿Ok? Esta es la recta de la sombra. Y aquí tenemos la resultante, ¿ves? Fíjense, una línea cuando tenemos una superficie en corte. Primero trazamos la dirección de la sombra, ¿ok? Y ella va a venir y se va a cortar con el plano vertical, sube y vuelve a agarrar la misma dirección que tiene el horizontal. Ella sube, corta y sube y hasta aquí llegó, ¿ok? Porque ella tiene varios tipos de planos. Sombra de un elemento vertical sobre varios planos. Elemento en horizontal, en un plano vertical, ¿ok? En la sombra de los sólidos, vamos a ampliar un poquito, la sombra de los cuerpos sólidos, en la sombra de los cuerpos sólidos podemos identificar dos diferentes planos, planos luminosos sobre los cuales incide plenamente la luz y los planos en sombra propia. La sombra propia aparece cuando la forma del objeto excluye los rayos de luz de una parte de la superficie. La forma de la sombra arrojada depende de la posición del límite de la sombra propia, la posición del observador, la dirección de la luz y la forma de la superficie donde se proyecta. Tenemos este volumen, ¿ok? Y tenemos
el rayo luminoso, que es el verde, y tenemos el rumbo. Aquí, vean, todo lo que son los rayos luminosos se van a colocar en todas las aristas superiores del volumen y el rumbo se va a trazar en las partes inferiores. Entonces es importante que cada volumen esté dibujado con sus zonas ocultas para poder ubicar el rumbo, ¿ok? Y así poder cortarlo en todas las aristas superiores. Eso quiere decir que a partir de acá, donde se corta, hasta ahí llegó la sombra, ¿ok? Se llama sombra arrojada, planos iluminados, y esta es la sombra propia del propio volumen que se está exponiendo, ¿ok? La sombra de un cono